Bueno, mi nombre es Elio Sartú, abogado de la Universidad de la República, laboralista. En la facultad también doy clase, grado 5, Derecho del Trabajo. Y bueno, quiero aclarar que renuncié cuando la dictadura, ¿no, verdad? En la dictadura no desempeñé funciones porque me parecía que era una actitud de repudio necesario. Además, quiero decir eso, que en la dictadura yo también me transformé en abogado para la defensa penal de los compañeros, porque me parecía que era indispensable y teníamos dificultad a veces para encontrar defensores, ¿no, verdad? Y son esas cosas que uno las valora más en su profesión. El haber trabajado, por ejemplo, en el cooperativismo y haber actuado en la defensa durante ese periodo le gratificó mucho más que otras cosas, y también estar al servicio de los trabajadores con la profesión que le dio la sociedad, ¿no? Puedo decir que yo integré, junto con el Partido Socialista de aquel momento, y Vivian Trías y Cardoso al frente de los mismos, el diputado Enrique Erro y los sectores cristianos, y yo como secretario de Nuevas Bases, integramos un núcleo que se llamó Unión Popular, que prácticamente lo que trataba de lograr era una unidad entre las fuerzas de la izquierda y sectores de los partidos tradicionales que se retiran de los partidos tradicionales para integrar lo que sería después el Frente Amplio. El Erro era una figura que fue el primero en apartarse del Partido Nacional. Yo no integraba el Partido Nacional, yo integraba Nuevas Bases, que era una agrupación venida del ámbito estudiantil y con el cual trabajamos. La Unión Popular no tuvo mucha eficacia electoral, pero tuvo importancia como una de las dos columnas que van a desembocar después en el Frente Amplio, porque por otro lado el Partido Comunista con otros sectores construyó el Fidel. Fidel y Unión Popular fueron las bases de nacimiento del Frente en 1971. Y yo, como usted decía recién, yo integré el MPP, primero integré la izquierda independiente, que es un grupo especial cuando terminamos la dictadura, de ahí construimos el MPP. El MPP nos tuvimos que ir con unos compañeros por discrepancia siempre de los principios y de la forma de cómo se sostenía el programa planteado. Después quedamos en la corriente de izquierda y al final también nos tuvimos que retirar de la corriente de izquierda y del frente para mantener de alguna manera el caudal de ideas que hoy los encontramos incorporados con plenitud porque nos hemos reencontrado toda gente, como la gente del 26, como los del Modeju, los compañeros de los partidos humanistas. Nos hemos reencontrado todos en este ámbito de la Asamblea Popular Izquierda Unida. El programa inicial del Frente Amplio hablaba de nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, reforma agraria. ¿Qué pasó con ese programa? Bueno, lo que pasó con el programa del Frente tiene que ver con un fenómeno que yo diría de destrucción de alguna manera de la izquierda frente amplista con sus caracteres esenciales, ¿no? Hubo una operación de destrucción. Comenzó con un documento de los 24 patrocinado por el actual presidente de la República, el doctor Vázquez, que promovió un documento flexibilizador en el plano ideológico, que uno de los que prácticamente los promovió es el actual rector de la Universidad de Arocena. Y eso fue como el comienzo de desmontar el proceso de las grandes ideas, reforma agraria, estatización del aparato financiero, en fin, todos los principios esenciales de la izquierda fue desmontado en una política de amortiguación, una política de dialoguista, pero pragmática, de llegar al poder. Yo creo que el objetivo fue llegar al poder. Fue Operación Triunfo, digamos así. Con esa Operación Triunfo, ¿cómo se hizo? Después de flexibilizar, se introdujo en el Frente Amplio grupos que nunca habían sido frentistas, grupos y hombres que no habían sido frentistas, en una cantidad tal y en un peso tal que disminuyó el poder específico de los sectores de izquierda de arranque en el Frente Amplio. Esto pasó porque se incorporó la columna blanca de Saravia. Saravia en su vida era un estanciero, en su vida había sido de izquierda,
izquierda, ¿no verdad? Los claveles rojos, había de todos los colores. Se incorporó el Encuentro Progresista de Nin, que después fue vicepresidente, que tampoco nunca fueron de izquierda. Entonces, a veces la gente tiene que reconocer que hay una deformación ideológica y además una introducción de gente que no era de izquierda y que se incorporó. El ministro de Industria, el señor Lepra, nunca había sido de izquierda, ¿no verdad? Había dejado de ser gerente de la Texaco y cuando se fue vendió 24 estaciones al gobierno y ahora está de embajador en Francia, porque es amigo del presidente, creo. Entonces, este es más o menos el aspecto, digamos, diría yo, de cómo se fue destruyendo esos contenidos ideológicos por toda esta operación, ¿no verdad? En la que al final, ¿no verdad?, desembocamos en una conducta que en estos 5 años todo lo que se hizo también sin participación, porque para poder defender un pensamiento único y acometer todas esas tareas que negaban los principios, era necesario evitar las divergencias, porque antes el Frente había tenido un reguero de comité de bases espontáneos donde había una verdadera escuela política, a veces con grandes luchas, grandes discusiones, pero en forma muy positiva, porque esa consulta corregía a los dirigentes. Entonces, eso prácticamente se cerraron los comités de base. Entonces integró esta operación. Por eso hay que explicarlo así, no fue casual, fue un objetivo de llegar al poder para conquistar los sectores de derecha y sectores medios, cambiar la ideología que había, lo cual evidentemente era una ansia de poder, ¿no verdad?, pero no realmente de un poder para hacer, porque en estos 5 años todo lo que se hizo fue violatorio. 2 meses después de haber asumido el poder en marzo del 2005, el gobierno aprueba la carta de intención del 24 de mayo, en la cual prácticamente todos los que habíamos estado hablando en 100 tribunas, de ruptura con el Fondo Monetario, aparecieron todos accediendo al cambio, ¿no verdad? O sea, a aceptar el dominio del imperialismo y sobre todo el tema del predominio del FMI, de la banca internacional, que nos impuso cosas sumamente graves. No sé si da el tiempo para aclarar, pero aunque sea nombrarlas. En primer término, nos obligó a pagar una deuda externa. Esa deuda externa, la que se había generado en la dictadura, que deben llegar a 8.000 millones de dólares, casi la mitad de lo que tenemos ahora de deuda externa. Quiero aclarar con esto que el ministro Astori decían que nos había liberado del Fondo Monetario. ¿Qué nos van a liberar si tenemos 18.000 millones? Esa deuda externa, ¿no verdad?, que correspondía a la dictadura, la Convención de Viena sostiene que no se tiene que pagar, sigue en pie como pagándose, integra esos 18.000 millones, allí hay una grave circunstancia errónea. En segundo término, se nos impuso un plan de asistencialismo, el PANES, que es sustituir el salario seguro y cierto y suficiente y el empleo permanente, sustituirlo por la dádiva que se da. Que yo admito la posibilidad de dar un asistencialismo en casos puntuales, graves, pero no establecerlo como un régimen. Está previsto en la Carta de Intención, ¿no verdad? Es un fenómeno de sustitución de objetivos de justicia social cambiados por la vía de la dádiva o de alguna manera una especie de limosna pública. Nos imponían las asociaciones que llevaron a privatizaciones como la de Pluna, además. Prácticamente el desarrollo de la libertad de comercio con la máxima amplitud para la penetración de todo el empresismo y todos los capitales en los países, en nuestro país. Derechos humanos. No puede ser de ninguna manera que nosotros tengamos que sufrir las alternativas de esta recolección de firmas para un plebiscito, que la estamos apoyando, pero que hubiera sido innecesario si todos los legisladores hubieran cumplido el compromiso de sangre con nuestros caídos, levantando la mano en el Parlamento, porque el Parlamento tiene facultades de anulación de la ley, y hubiera eliminado toda esta posibilidad o riesgo que puede haber si el pueblo, no creo que vaya a pasar, pero eso se pudo haber evitado. Inclusive de un día para el otro se eliminaba la ley de impunidad, que ha beneficiado a los militares y civiles que han
Yo quiero aclarar que a veces cuando dicen que hay militares detenidos, están en una cárcel VIP, pero además no se enviaron acá a Argentina porque tenían miedo, los dejaron allá porque estaban extraditados. Eso no lo dicen. Dicen que hay militares presos, pero no dicen que evitaron ser extraditados, ¿no? Esto también es una cosa importante. Además de derechos humanos están las políticas sociales en jubilaciones y salarios. Salario de 4.400 pesos, que es sin duda como la novena parte de la canasta. 4.400 pesos, jubilaciones promedio 5.000 pesos, así que son cifras así imposibles de admitir, porque estando la canasta nada menos que en ese monto de 36 del que estaba mencionando recién, evidentemente no puede sostenerse que se está cumpliendo con las normas que nosotros tenemos en vigencia para el salario mínimo y también para las jubilaciones que se llevaron, las AFAP, que ustedes tienen acá en Argentina también existían, ¿no, verdad? Las AFAP nuestras prácticamente llevaron 4.700 millones de dólares, que para aquí no es cifra importante, pero para Uruguay era muy importante. Así que estas políticas sociales mencionábamos también, en educación también se erró de forma muy dura, hicieron un congreso, el propio gobierno, que lo perdió y ganó la tesis de la autonomía de la educación y el cogobierno de los órdenes. Y en la ley de educación que se sacó, no se aceptó esos criterios que habían sido aprobados en el Congreso convocado por el propio gobierno, lo que implica una falla sumamente grave. La ética tuvo crisis, la izquierda siempre hizo un bastión de la ética, y la ética también falló. Acá hay que reconocer que el general Licandro, que es un hombre muy auténtico, presidía el Tribunal de Conducta y lanzó la alerta de que no venían los asuntos en que estaba cuestionada la ética, y renunció. Nosotros con todo no le aceptamos la renuncia, sin embargo, ni se le comunicó y se le destituyó antes de que supiera que no le habíamos aceptado la renuncia. Y se operaron casos graves, como los 14 millones de dólares de casinos, el tema de Satenil en Maldonado, varias situaciones que han sido claras de que la ética estaba en crisis. Esto era muy importante también. Y por último decir que en la parte de la tierra y de la propiedad social de la tierra y de la reforma agraria, estando el ministerio a cargo del actual candidato del Frente Amplio, Mujica, en el ministerio, no se hizo absolutamente nada, ni se ensayó. Y yo digo esto, algunos dicen, bueno, pero no se puede hacer todo, la idea de la gradualidad, y se hace lo posible. No. Si hubieran intentado hacer las cosas que estamos diciendo sobre estos temas, nos hubieran tenido siempre apoyándolos, ¿no? Estaríamos en la Plaza de la Independencia aprobando la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que podría ser porque ese fenómeno que yo decía del monto de la deuda externa tiene una parte muy importante de esa de la dictadura, que si se hubiera buscado respaldo popular, que es el que tiene el periodo de la dictadura, hubiera permitido perfectamente enfrentar esa situación con solvencia para evitar esa carga, ¿no, verdad? ¿Usted cree que el pueblo uruguayo, después de haber esperado 33 años un gobierno del Frente Amplio, está desilusionado, está conforme con el gobierno del Frente Amplio? Yo creo que hay una gran desasosiego en el frente, una gran frustración, mucha gente no sabe qué hacer, la ata la emoción, pero tiene raciocinio para darse cuenta de eso. Entonces yo lo que le digo es esto a la gente tiene que pensar que en el frente no se puede hacer nada porque se suprimió totalmente la participación, no existe participación, ¿no? Todos los actos que se cumplieron, ¿no? Del agua, en las pasteras, tratado de inversiones, el TIFA, todos esos actos en realidad se hicieron sin ninguna consulta. Entonces no hay espacios donde luchar. Bueno, yo quiero decir que si yo estuve en todas las listas es por una fraternidad de los compañeros, por la larga trayectoria que tuve, no porque ni yo lo haya pretendido ni de alguna manera sea imprescindible, pero sí era imprescindible una idea de pluralismo
porque esto es una etapa. Nosotros no terminamos con esto, empezamos con la elección. Esto es muy importante, porque queremos reconstruir una izquierda, porque un país no vive si no tiene una izquierda que marque un horizonte, ¿no verdad?, de utopía, de cambio, de profundización. Entonces nosotros estamos haciendo esta primera etapa, necesitamos que nos den fuerzas parlamentarias, porque el Parlamento estuvo mudo y sordo. Tuvo que intervenir y no intervino. La oposición no se opuso y el Parlamento cayó. Y el Poder Único desarrolló esta política que era cambiar las bases esenciales de nuestro Frente Amplio.